Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de química orgánica de aminas y heterocíclicos, en el cual vamos a ver tanto sus características como la nomenclatura, es decir, la forma en la que vamos a nombrar este tipo de compuestos. Para ello iniciaremos con la definición de las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco, que poseen en su estructura un átomo de nitrógeno con un par de electrones no enlazado o no enlazante. Comúnmente en las estructuras orgánicas vamos a observar a las aminas con el nitrógeno con dos puntitos al lado que indica la presencia del par de electrones no enlazados. Las aminas, gracias a este par de electrones, son básicas y nucleofílicas y se encuentran ampliamente distribuidas en todos los organismos y seres vivos. Forman parte, por ejemplo, de las proteínas y de los aminoácidos, así como del ADN, ácido desoxirribonucleico. Tenemos algunas sustancias, como la que se observa en pantalla. Tenemos tres estructuras. Sí, la primera, que es una sustancia conocida ilegal. También tenemos a la nicotina, que forma parte de los cigarros, que es esta sustancia adictiva, y también tenemos el ejemplo del trimetilamina, que es un solvente utilizado en distintas reacciones orgánicas. Entonces son compuestos que se observan mucho en la naturaleza y en los seres vivos. Iniciando con la nomenclatura, debemos distinguir a las aminas como alquil sustituidas o aril sustituidas. Para saber cuáles son alquil sustituidas es cuando, unido al nitrógeno, tenemos un grupo alquilo, que es una cadena abierta de n número de carbonos, mientras que cuando hablamos de una aril amina estaremos hablando de un anillo benceno que se encuentra unido a un grupo amino. De tal forma en el que vamos a distinguir esta primera clasificación de las aminas. Ahora bien, nuestra segunda clasificación es en aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Partiendo como base del amoníaco, que lo observamos en nuestra imagen, en la primera imagen donde tenemos el NH3, pues a partir de ahí, dependiendo del número de sustituyentes, podría ser una amina primaria, una amina secundaria o una amina terciaria. Cuando uno de los hidrógenos se va y es sustituido por un grupo R cualquiera, entonces esta amina se va a considerar primaria. Si se van dos hidrógenos y tengo dos grupos R unidos al nitrógeno de la amina, es secundaria, mientras que si se van los tres hidrógenos y tengo tres sustituyentes iguales o distintos unidos al nitrógeno de la amina, entonces se llama amina terciaria, que es la clasificación más común para las aminas. También es importante mencionar que cuando nosotros tenemos un átomo de nitrógeno, pero este posee 4 átomos unidos iguales o distintos, entonces este compuesto va a poseer una carga positiva formal y se va a llamar como sal cuaternaria de amonio. Uno de los usos comunes de las sales cuaternarias de amonio es como agentes limpiadores. El limpiador para pisos en muchas ocasiones tiene sales cuaternarias de amonio y también algunos detergentes. Ahora bien, pasando al tema de nomenclatura, vamos a distinguir a la forma de nombrar a los compuestos dependiendo del tipo de amina que sean. Iniciando entonces con las aminas primarias, estas van a ser aquellas en las que solamente tenemos un sustituyente unido al nitrógeno. Y entonces cuando nombremos a este tipo de aminas, vamos a utilizar el sufijo amina después del nombre del alquilo que se encuentra unido al grupo amina. Ahora bien, para que esto quede un poco más claro, vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo de aminas. Iniciamos con un ciclo, observo, ya anoté el ciclo, anoté el grupo amino unido al ciclo, y si vemos, este es un ciclo hexano. Como grupo alquilo lo nombramos como ciclo hexil y entonces terminaríamos con la palabra amina, siendo entonces su nombre un ciclo hexil amina. Así de sencillo. Vamos con otro ejercicio. Aquí vamos a hacer una cadena de pocos carbonos, pero una cadena abierta. Ya coloqué el grupo amina.
Cuando nosotros numeramos a la cadena y se trata de una amina, siempre se va a numerar por el carbono que se encuentra unido a la amina. En este caso tenemos 3 carbonos, es un grupo propano como grupo alquilo, sabemos que se llama propil, entonces esta amina simplemente sería una propilamina. Vamos con el siguiente compuesto. Aquí voy a dibujar una estructura terciaria, específicamente un terbutil, y le añadí el grupo amino. En este caso, tal cual es un terbutil, amina. No hay más, simplemente es el nombre del grupo alquilo unido a la amina y la terminación amina. Ojo, estos casos es cuando tengo como grupo prioritario la amina, que es quien le va a dar el nombre al compuesto. Cerramos con otro grupo en el cual también pongo un ciclohexil, pero ya le pongo 2 sustituyentes, en este caso 2 grupos metilo, y aquí para considerar quién es el carbono 1, de nuevo coloco como el carbono 1 al carbono donde se encuentra unida la amina, de tal forma en el que en el carbono número 4 es donde se encontrarán los grupos metilos, y entonces es un 4,4 dimetil ciclohexilamina, indicando que en el carbono número 4 tengo 2 grupos metilos, por eso coloco 2 veces el 4 y la palabra dimetil, como en la nomenclatura tradicional de química orgánica. Bueno, aquí tenemos estos ejemplos en los que vemos aminas sencillas primarias, y vamos entonces a las aminas en las cuales tengo más de un grupo funcional, y la amina entonces se convierte en un sustituyente ya que no posee la prioridad o no es la prioritaria. Para ello vamos a colocar 2 ejercicios en los cuales el grupo amina es un sustituyente y no es el grupo principal, como en los primeros ejemplos que vimos anteriormente. Aquí es importante recalcar que para el nombre se va a utilizar la palabra amino, es decir, que voy a sustituir la A por la O. Cuando observe la palabra amina, se tratará de que la amina es el grupo principal, y cuando observe la palabra amino es porque el grupo amina se convierte en sustituyente y por eso se llama amino. Aquí observo un ejemplo, pongo un ácido carboxílico, en este caso el carbono 1 es el del ácido carboxílico, tengo una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos. En el carbono número 2 tengo a la amina y comienzo a nombrarlo como un ácido. Luego coloco el número 2, que es donde se encuentra el grupo amina, sería un ácido 2 amino, porque en este momento se convierte en un sustituyente y no en el grupo principal. Y finalmente termino con el nombre del ácido carboxílico, que en este caso es de 4 carbonos, y sería un ácido 2 amino butanoico, teniendo el nombre completo de esta estructura. Vamos con otro ejemplo para que quede un poquito más claro el uso de la palabra amino como el sustituyente cuando la amina se convierte en sustituyente y no es el grupo prioritario. Aquí se lo dibujé un poquito feo el ciclo, vamos a volver a hacerlo. Si voy a utilizar un ciclo, en este caso un benceno, y voy a colocar de nuevo un grupo de ácido carboxílico, recordando que cuando tengo el benceno con un ácido carboxílico se le llama ácido benzoico. Y voy a colocar en este caso 2 grupos sustituyentes amino para que veamos cómo se nombran en este caso. Aquí el carbono 1 va a ser el carbono que se encuentra unido al grupo del ácido carboxílico. Sabemos que es un ácido benzoico, entonces inicio con la palabra ácido para colocar su nombre correctamente. Y observo en este caso que tengo en el carbono 3 y en el carbono 4 el grupo amino como sustituyente. Y finalmente tendría que terminar con la palabra benzoico. Escribimos entonces ácido 3,4 amino benzoico. Como tengo 2 grupos aminas, sería diamino. Es importante recordar que se utiliza el prefijo di, tri, tetra cuando tengo más de un grupo amina o cualquier grupo funcional que se encuentre doble o triple, y la palabra benzoico. Por lo tanto, termino como ácido 3,4 diamino benzoico, en el cual el grupo amino
es nombrado así por ser sustituyente. Ahora bien, vamos con aquellas aminas que sean secundarias o terciarias. Vamos a distinguir dos tipos, aquellas que sean simétricas, es decir, que los sustituyentes que posean, ya sean los dos sustituyentes si es secundaria o los tres si es terciaria, son idénticos. Para ellos es muy fácil nombrarlos, ya que vamos a utilizar el grupo alquilo que está repetido en el número de veces, 2 o 3, utilizando el prefijo di o tri antes de nombrar a dicho grupo alquilo. Vamos a ver dos ejercicios, dos ejemplos, una amina secundaria y una amina terciaria para que veamos cómo se nombran. Primero voy a colocar la amina secundaria. En este caso tengo dos grupos metilo y entonces en este grupo metilo voy a colocar el prefijo di, que sería dimetil, y termino con la palabra amina. Recordando que en este caso vuelve a ser la amina el grupo prioritario principal. Aquí me equivoqué, lo observé, ahorita borro, puse dietil cuando es dimetil, entonces coloco el nombre correcto. Listo, dimetilamina. Esta es para una amina simétrica secundaria. Vamos entonces con el ejemplo de una amina simétrica terciaria. Coloco de nuevo los tres metilos, esta ya es terciaria, entonces sería un trimetil y la palabra amina. Así de sencillo. Ojo, en este caso solo es cuando tenemos aminas secundarias o terciarias que sean simétricas, es decir, que los dos o tres sustituyentes sean exactamente iguales. Ahora, cerramos entonces con las aminas secundarias o terciarias que se consideran asimétricas, es decir, donde uno o varios de los sustituyentes que presentan son distintos. Para ello, debo de primero elegir el grupo alquilo más largo y este va a ser el grupo principal. Los otros grupos que sobren, entonces se van a considerar sustituyentes del componente principal. Para nombrarlo voy a utilizar la letra N mayúscula antes de el grupo sustituyente que se encuentra unido al nitrógeno de la amina, y esto me indicará que ese componente, ese sustituyente, está unido al nitrógeno. Para que esto quede un poquito más claro, vamos a hacer dos ejercicios en los cuales vamos a utilizar esta nomenclatura de N-etil, N-metil, N-propil, N-butil, etc. Aquí yo ya puse medio feo, pero tengo mis dos grupos metilo y observo que tengo una cadena, que es la cadena más larga, de 4 carbonos. Entonces sé que la cadena de 4 carbonos es la cadena principal, entonces esa sería una butilamina, pero para nombrar a los dos grupos metilos que están unidos al nitrógeno formando en este caso una amina terciaria, deberé de utilizar el prefijo N por cada sustituyente, es decir, N-metil. Como tengo dos metilos, entonces se puede utilizar N-N-dimetil en lugar de N-metil, N-metil. Entonces se coloca N, N dimetil, indicando que tengo dos grupos metilos unidos al nitrógeno, y termino con el nombre de la cadena más larga, que sería la butilamina, N-N-dimetil butilamina. Es una amina terciaria que tiene dos grupos metilos y un grupo butilo que se encuentran unidos al nitrógeno. Vamos ahora con otro ejemplo en el cual tenga yo tres grupos funcionales distintos unidos al nitrógeno. Cuando se trate de esto y ya hayamos elegido la cadena más larga, el acomodo para nombrarlo será por orden alfabético, es decir, que una vez seleccionada la cadena más larga, que será el que me dé el nombre principal, los otros sustituyentes sobrantes se deberán de nombrar con el prefijo N, pero acomodados en orden alfabético. Aquí observo que ya coloqué un ciclo de 6 miembros, un ciclo hexano, un grupo etilo y un grupo metilo. Entonces, obviamente la cadena más larga pues es la del ciclo, por lo tanto sería una ciclohexilamina, y para nombrar a los otros dos sustituyentes del nitrógeno, entonces será N-etil, N-metil, sabiendo que por orden alfabético primero tendré que nombrar al grupo etilo y después al grupo metilo.
Así que coloco N mayúscula, etil, guión N mayúscula, guión metil, contemplando los dos sustituyentes de la amina y cerrando con el nombre de la amina, que sería ciclohexil-amina. Y listo. Aquí ya tengo entonces distintos ejercicios desde aminas primarias hasta aminas secundarias y terciarias asimétricas. Bien, después de las aminas, ahora lo que vamos a ver entonces son los heterociclos, en los cuales se presenta o tenemos la presencia de un grupo nitrógeno que se encuentra dentro del heterociclo. Vamos a ver justamente en la siguiente imagen algunos de los heterociclos más comunes utilizados en química orgánica. Las aminas heterocíclicas entonces son compuestos en los cuales el nitrógeno se va a encontrar como parte del anillo. Algunas son aromáticas y algunas no. Son bastante comunes y en cada sistema del anillo heterociclo tiene su propio nombre, es decir, que poseen su nombre propio. El átomo de nitrógeno dentro del heterociclo, siempre va a ser el elemento que se encuentra en la posición número 1. Observamos en el ejemplo, por ejemplo, tenemos la piridina, que es un anillo benceno en el cual en lugar de uno de los carbonos tengo un nitrógeno. Tenemos el indol, tenemos el pirrol y tenemos varios ejemplos en los cuales observamos grupos heterociclos que tienen como característica la presencia de un nitrógeno. En todos este tipo de compuestos algunos se utilizan como solventes, algunos son compuestos que también sintetizamos los seres vivos, o que pueden ser sintetizados también de forma en laboratorio, de forma sintética. Y pues lo importante es recordar que en este caso, más que la nomenclatura, cuando veamos este tipo de compuestos, seguramente tiene un nombre propio y debemos recordar cuál es el nombre que se utiliza comúnmente. Recuerda que si te gustó este video, dale like y suscríbete. Hasta luego.